miraremos cuál es el impacto social, cuál es el impacto económico en el sector tanto público como privado y el impacto que tiene esto en el desarrollo de una sociedad, sea como Estado o sea como comunidad. Es un espacio que vamos a tratar primeramente pues la consolidación de las alianzas público-privadas. Como primer punto, tenemos que establecer que las alianzas público-privadas se consolidan desde el siglo XX con la llegada del neoliberalismo al territorio colombiano. Son una herramienta de satisfacción de la necesidad pública por medio del sector privado. Y es que existían en esa época y aún proyectos de una gran envergadura que requerían de alta demanda económica que el Estado no podía solventar, entendiendo que por ser de tan grande proyección económica se requería del sector privado para que éste, en correlación con el Estado, financiara en cierta parte esos proyectos y se pudiese llegar a suplir una necesidad, una demanda pública importante que para el Estado era imposible o requería de la ayuda de un privado para su realización. Es así como se consolidan las alianzas público-privadas. La consolidación de las alianzas público-privadas tienen como base la Constitución política e introducen el principio de participación ciudadana como un carácter fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho. La verdad es que persiguen un incremento histórico, tanto cuantitativo como cualitativo, y hablan de la oportunidad de los ciudadanos de hacer parte de los asuntos que comprometen los intereses generales del país. Es por eso que de esta manera se integran todos los ámbitos de desarrollo de las políticas públicas. Estamos hablando de la Ley 134 de 1994 y también relaciones contractuales entre el Estado y los particulares que se encuentran en la Ley 80 de 1993. Entendemos que el vínculo con el Estado es estrechamente relacionado. ¿Por qué? Porque se busca una interrelación entre el sector público y el sector privado. El Estado es quien crea la demanda, crea la oferta y es el privado el que entra a financiar, a subsidiar en cierta parte o en su totalidad proyectos de inversión económica que deberían ser suplidos por el Estado, pero pues como hemos venido diciendo, el Estado no tiene la capacidad económica para suplir puntualmente una necesidad, entendiendo que su razón social, por decirlo de alguna manera, es el bienestar general de todas las comunidades. Por esto, la consolidación es en esa necesidad de proyección, de desarrollo que tienen las comunidades, que tienen los estados, y la interrelación privada del sector económico que entra a apoyar este comercio o esta actividad que ellos también esperan ganar o retribuirse económicamente en algo. Es importante mencionar que el vínculo de estas alianzas con el Estado son un mecanismo de inversión complementario, por la cual se obtiene una financiación adicional. Además, también capturamos la experiencia, el conocimiento y la eficiencia que puede aportar el sector privado. También podemos mencionar que por parte del sector público es quien regula y vigila el desarrollo de estos proyectos y que se ha venido trabajando en diferentes aplicativos para generar mayor confianza y transparencia en los procesos de selección. Aplicativos tales como SECOP y el RUAP. Uno de los inconvenientes o de las problemáticas sociales que ha tenido las alianzas público-privadas es hasta qué punto el Estado puede permitir que un privado invierta y se usufructe de la cosa pública y hasta qué punto la sociedad ve necesaria inversión privada en la cosa pública. ¿Por qué? Aquí entra un factor muy importante que es el factor político. Es la visión de necesidad según el gobernante de turno y la necesidad proyectada en la sociedad que no depende de la política. Esta correlación es muy importante determinarla al momento de realizar una alianza público-privada. Por ende, se requieren de los órganos de control, se requiere de los consejos, de las asambleas
o el Congreso mismo para que determinen la necesidad o la viabilidad de estas alianzas público-privadas sin que se afecte la cosa pública, sin que se afecte el patrimonio de todos por la necesidad demostrada o la necesidad requerida por un gobernante de turno. Eso es una de las inconvenientes sociales que se pueden interpretar de estas alianzas público-privadas. Durante estas 8 semanas hemos podido evidenciar las implicaciones que tienen las alianzas público-privadas en el país. Y básicamente lo que hemos visto es el fortalecimiento en las infraestructuras, que en teoría estamos hablando de aumentar un capital social y la posibilidad de mayor acceso de servicios y mejoramiento de la atención a esa ciudadanía. Por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura social nos referimos, si decimos educación, estamos hablando de jardines, colegios y universidades. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de hospitales. En conclusión, las alianzas público-privadas son de gran beneficio para el país y sobre todo para las comunidades, dado que los proyectos a los cuales va dirigido estas APP son de carácter social. El Estado depende de un recaudo de impuestos y sabemos que no es suficiente para cubrir las necesidades del país. Sin embargo, también podemos decir que se requiere mayor rigurosidad para hacerle seguimiento a estos proyectos, porque así como tienen un objetivo que beneficia, también hay varios proyectos donde los recursos no son bien utilizados, donde los tiempos aumentan de una manera considerable. Conclusión a todo lo que hemos evaluado, podemos determinar que las alianzas público-privadas son el aliado estratégico del sector público para satisfacer necesidades importantes con gran demanda de inversión, pero que asimismo se debe tener mucho cuidado cuál es la contraprestación que el sector privado requiere del sector público para hacer esta inversión. Nadie compra pan para vender pan. Y determinar si esa contraprestación que requiere el privado no va a generar una afectación mayor que la que se podría generar si el sector público hace el financiamiento 100% de un proyecto de inversión mayoritaria. Muchísimas gracias.